Buenas tardes, profesora. A mi compañera Jimena y a mí nos ha tocado el tema de los estados de la materia y nosotros queremos profundizar el conocimiento que ya se tiene de este contenido, ¿verdad? Y nosotros tenemos de que la materia se presenta en tres estados, tanto sólido, líquido y gaseoso. Y son pocas las sustancias que se encuentran en la superficie de la Tierra que están compuestas por los tres estados. Y uno de ellos es el agua, pero la mayoría de las sustancias solo tienen un estado concreto. Por ejemplo, los sólidos tienen forma y volumen constante y se caracterizan por la rigidez y la regularidad de sus estructuras. Los líquidos no tienen forma fija, pero sí volumen, y la variabilidad de forma y el presentar unas propiedades muy específicas son las características de los líquidos, y los gases no tienen forma ni volumen fijo. En ellos es muy característica la gran variación de volumen que experimenta al cambiar las condiciones tanto de la temperatura como de la presión. Y estos estados los encontramos en nuestro diario vivir. El sólido lo podemos encontrar en los objetos que utilizamos en el día a día. El líquido, el ejemplo que tenemos es el agua, y el gas es el aire que respiramos. Y vamos a pasar a lo que es los sólidos, ¿verdad? Para poder explicarlo. Un cuerpo sólido se caracteriza porque opone resistencia a cambios tanto en su volumen, su, par- sus partículas se encuentran juntas y correctamente ordenadas. Y existen varias disciplinas que estudian los sólidos, y la física del estado sólido estudian la manera de experimental y teórica de la materia condensada. La mecánica de sólidos deformable estudia propiedades microscópicas desde la perspectiva de la mecánica. La ciencia de materiales se ocupa principalmente de propiedades de los sólidos como estructuras y transformaciones de fase. Y la química del estado sólido se especializa en la síntesis de nuevos materiales y manteniendo constante la presión a baja temperatura. Sabemos de que los cuerpos se presentan en forma sólida y encontrándose entrelazados y formado en formas generalmente estructuras cristalinas. Esto confiere al cuerpo la capacidad de soportar fuerzas sin deformaciones aparentes. Y ahora vamos a pasar a lo que son las propiedades de un sólido. Bueno, como en las propiedades de los sólidos tenemos la elasticidad, y esto quiere decir que un sólido recupera su forma original cuando es deformado, y un ejemplo de ello es el resorte. Cuando nosotros hacemos presión en el resorte, él vuelve a su forma original. Otro ejemplo es la fragilidad, que un sólido puede romperse en muchos fragmentos, o sea, que puede ser quebradizo. Él, por más fuerte que se ve, pero hay unos que son muy frágiles, ¿verdad? También tenemos lo que es la dureza. La dureza es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones como la penetración, la rayadura, y un ejemplo de ellos es el diamante, que es un sólido con dureza elevada. También tenemos la forma definida, es decir, que tienen una forma definida y son relativamente rígidos y no fluyen como lo hacen los gases o los líquidos, excepto bajo presiones extremas al medio en que se encuentran. Y también tenemos la alta densidad. Tenemos de que los sólidos tienen densidades relativamente altas debido a la cercanía de sus moléculas, por eso se dice que son más pesados. También tenemos la flotación, y es que algunos sólidos cumplen con esta propiedad solo si su densidad es menor a la del líquido en el cual se coloca, ¿verdad? También tenemos la inercia, la tenacidad, malabilidad, ductilidad, rigidez, y así tenemos otras propiedades. Y algunos ejemplos que nosotros podemos dar de los sólidos es el hielo
los metales, las piedras, los hormigones, los huesos y ya terminando, ¿verdad? Con los sólidos vamos a pasar a lo que es el líquido. Bueno, cuando hablamos del líquido, hablamos que es un estado de agregación de la materia, que es en forma de fluido altamente incomprensible, lo que significa que su volumen es casi constante a un rango grande de presión. Es el único estado con un volumen definido, pero no con forma fija, porque cuando él se mete en cualquier contenedor, él cambia su forma, pero siempre va a ser su mismo volumen. Y también tenemos que un líquido tiene partículas muy vibrantes de la materia, como son los átomos y los enlaces intermoleculares. El agua es el líquido más común que existe en la Tierra y además es abundante. También tenemos que los líquidos presentan tensión superficial y capilaridad y generalmente se dilatan cuando se incrementa su temperatura y pierden volumen cuando se enfrían, aunque sometidos a presión su volumen es muy poco variable a diferencia de lo que sucede con otros fluidos como los gases. Bueno, también tenemos que la densidad de los líquidos suele ser algo menor que la densidad de la misma sustancia en estado sólido. Algunas sustancias, como el agua, son más densas en estado líquido. Las propiedades de un líquido es que, bueno, tenemos la viscosidad. Los líquidos se caracterizan por una resistencia al fluir llamada viscosidad, que significa que para mantener la velocidad de un líquido es necesario aplicar una fuerza, cuando dicha fuerza puede cesar, ¿verdad? El movimiento del fluido, eventualmente, la viscosidad suele de crecer en los líquidos al aumentar la temperatura. Aunque algunos pocos líquidos presentan un aumento de viscosidad cuando se calientan, para los gases la viscosidad aumenta al aumentar la temperatura. También tenemos como otra propiedad que es la fluidez. La fluidez es una característica de los líquidos o gases que les confiere la habilidad de pasar por cualquier sitio. Puede ser el hoyo más pequeño o uno muy grande, pero siempre va a pasar con tal de que tenga el mismo nivel, ¿verdad? También tenemos la presión de vapor, que depende de la temperatura. Su valor es una temperatura dada en una En la presión de vapor, en ciertas condiciones, un líquido puede calentarse por encima de su punto de ebullición y los líquidos con este estado se les llama supercalentados. También es posible que se puedan enfriar, poder enfriar un líquido por debajo de su punto de congelación y entonces se le determina como líquido superenfriado. Y algunos ejemplos de los líquidos es el agua, el alcohol, las bebidas. También tenemos lo que es el aceite, el vino y mi compañera va a pasar con lo que es el estado gaseoso. Buenas tardes, compañeros y profesora. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los gases. Bueno, las partículas de los gases son conformadas muy pocamente unidas entre sí. También tienen una baja densidad, carecen de forma propia y también carecen de volumen definido. Se pueden adaptar a lo que es cualquier recipiente en los que se contenga y también puede encontrarse en un estado relativo de desorden. Los gases pueden estar en estado de gravedad y también pueden moverse y vibrar muy velozmente. Bueno, pueden ser comprimidos también y algunas de las propiedades de los gases son los siguientes. Bueno, la primera es que no tienen forma propia, así que se pueden ajustar
a cualquier recipiente en el cual se vaya a contener. También se dilatan y se contraen, como lo que son los sólidos y los líquidos. Tienen fluidez, pueden moverse y ocupar cualquier lugar donde puedan establecerse. También otra propiedad es la difusión, en el cual se mezcla con otro gas y pueden moverse. Otra propiedad es la compresión, en la cual el gas y sus moléculas están muy cerca una entre sí, y esto se debe a la presión ejercida sobre estos gases. Otra es la resistencia, en la cual los gases están a una fuerza llamada fuerza de roce, mayor tamaño y velocidad del cuerpo. Entonces es una mayor resistencia que se le da a los gases. Bueno, ¿cuáles son los ejemplos de algunos de los gases? Bueno, está el metano, está el butano, está también el vapor de agua, está el aire y está el dióxido de carbono. También los gases tienen leyes. Por ejemplo, el químico Robert Boyle fue el primero en descubrir la relación que hay entre la presión y el volumen de un gas. Entonces a esto se le consideró lo que fue la ley de Boyle, que es la relación de presión y volumen, en el cual el volumen de una cantidad determinada de un gas que se mantiene a una temperatura constante y es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Y cuál es su fórmula? Bueno, su fórmula es presión por volumen y es igual a una constante. También lo que es el valor de esta constante va a depender si la temperatura y la cantidad de gas que en ella se vaya a ejercer. Bueno, otra ley es la ley de Charles, que es la relación de temperatura y volumen. El científico Jacques Charles observó el volumen de una cantidad fija de gas de presión constante y que aumenta de forma lineal con la temperatura. También el científico William Thomson fue el primero en descubrir lo que fue la escala de Kelvin. Entonces, Charles y Thomson juntos expresan cómo el volumen de una cantidad fija de un gas mantenía presión constante y es directamente proporcional a la temperatura obtenida. ¿Y cuál es su fórmula? Bueno, su fórmula es volumen entre temperatura y esto es una constante también. La siguiente ley es la ley de Avogadro. Esta la creó el científico Amadeo Avogadro, en el cual dice que se mantiene la temperatura y la presión constante y es directamente proporcional al número de los moles de un gas, claramente. Entonces, ¿cuál es su fórmula? Su fórmula es volumen es igual a constante por moles, por el número de los moles. Otra es la relación entre la ecuación del gas ideal y la ley de los gases, en la cual hay tres constantes. Está el número de los moles, también se encuentra lo que es la constante y también lo que es la temperatura. Y esto al final tiene que dar una constante. Entonces la fórmula es presión por volumen es igual al número de los moles por lo que es la constante por temperatura. O también está lo que es presión por volumen, que es igual a una constante. Entonces, por ejemplo, está presión 1 y volumen 1. Estos son los valores iniciales. Y está presión 2, volumen 2, y esto es igual a los valores finales. Bueno, entonces también se encuentran lo que son otras aplicaciones de la ecuación del gas ideal, que sirven para determinar lo que es la densidad de un gas, su masa molar y los volúmenes de los gases formados que son consumidos en una reacción química. Entonces su fórmula es el número de los moles entre volumen es igual a presión entre constante
por temperatura. Los volúmenes de los gases en reacciones químicas forman ecuaciones balanceadas y también relativas entre moles, que son los reactivos, y los productos de una reacción. La mezcla de los gases y presiones parciales. Bueno, ¿esto qué es? Se encuentra lo que es la ley de Dalton, que es presión 1, la presión total, y se encuentran lo que son varias presiones que son independientes una de la otra. Presión 2, presión 3, y así sucesivamente. Entonces obedecen también a lo que es la ecuación del gas ideal. Otra de las presiones que se encuentran dentro de los gases ideales son las presiones parciales y fracciones molares, que es la presión parcial de cada componente de la mezcla, directamente proporcional a su concentración molar de tal mezcla. Por ejemplo, si se suman lo que son las fracciones molares, por ejemplo, presión 1, presión 2, presión 3, siempre tiene que dar lo que es el número 1. Un dato, número 1. Ahora les voy a hablar de lo que son los cambios físicos de la materia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que son las transformaciones al estado físico de un objeto. No se cambia lo que es la naturaleza de dicho objeto, sino nada más las sustancias experimentan un cambio que modifica su composición. Entonces, algunos ejemplos de esto, se encuentra lo que es el magnetismo, que es cuando dos objetos e imanes específicamente se unen entre sí y hay un polo norte y un polo sur, un polo positivo y un polo negativo. También se encuentra lo que es la cristalización. En esto se puede ver que es los diamantes, el grafito. También se puede encontrar lo que son las disoluciones, que son más que todo mezclas volátiles o no volátiles, que pueden ser separados a través de destilaciones fraccionadas. Bueno, algunos tipos de cambios físicos también son la contracción, que es la composición del cambio anterior. Se reduce lo que es el tamaño del elemento tras estar en contacto con bajas temperaturas. También se encuentra lo que son los cambios regresivos, que estos son, se produce cuando se enfrían algunos cuerpos, y se pueden identificar tres variantes: la condensación, solidificación y sublimación regresiva. La condensación, al hablar del cambio que hace alusión a transformaciones de un cuerpo que se encuentra en un estado sólido y a un estado líquido. Solidificación, bueno, en este caso es cuando pasa a un estado sólido y previamente estaba en un estado líquido. Y sublimación regresiva fue el cambio que ocurrió cuando el objeto estaba en estado gaseoso y pasa a estado sólido. Bueno, cambios regresivos, se encuentra también lo que son evaporación, que se produce cuando pasa de un estado líquido a un estado gaseoso por consecuencias de altas temperaturas. También está lo que es la ebullición, que es el estado que se encuentra en estado líquido y pasa a estado sólido. Y esto también por altas temperaturas que se dan en dicho objeto. Y sublimación progresiva es el caso cuando las sustancias están en contacto en altas temperaturas y pasan de estado sólido a gaseoso. Y la función también viene a ser casi lo mismo, con temperaturas
muy altas. Bueno, algunos de los ejemplos de los estados físicos es cuando se coloca un cubo de hielo en fuego, y esto lo que hace es que se derrite, pasa de un estado sólido a un estado líquido, entonces pierde lo que es su naturaleza, pero no transforma lo que es su composición química y no va más allá. También cuando rompemos una hoja de papel y se forman en varios pedacitos. Cuando el mercurio se encuentra en un termómetro y se pone en contacto con altas temperaturas. Aquí ocurre que se dilata lo que es ese mercurio, pero no pasa de ahí. También cuando ponemos una olla a hervir, en esa olla se encuentra el agua y pasa de un estado sólido o un estado líquido a un estado gaseoso. Y por último, también cuando un vidrio se empaña, había vapor de agua, pero empiezan a bajar lo que son unas gotitas de agua. Entonces, del vapor de agua se convierte a un estado líquido. Bueno, algunos de los cambios químicos de la materia, esto tiene que ver con la alteración de la materia que se da más profundamente. No solamente altera lo que es la naturaleza, sino también la forma. Entonces, también se encuentran ahí lo que son las reacciones químicas, cambia lo que es la estructura molecular y también los enlaces en los cuales estaban unidos o constituidos. Algunos de los ejemplos de cambios químicos de la materia son cuando respiramos, ese proceso biológico ocurre un cambio químico que se da cuando entra el oxígeno a nuestro cuerpo, y esto junto con la glucosa que obtenemos de algunos alimentos que consumimos a diario generan el ATP, y después se libera en dióxido de carbono. También cuando ocurre lo que es la lluvia ácida, que se encuentran algunos gases tóxicos en la atmósfera, y esto combinado con las nubes con agua, cuando desciende lo que es la lluvia, desciende lo que es el ácido sulfúrico. Entonces, esto también puede ser un ejemplo de cambios químicos. Y otra son cuando las sales que están en baterías removibles, se encuentran con el ácido de batería y el metal, entonces eso forma lo que es la sal, y es de color blancuzco y es sólido. Bueno, hasta este momento eso sería todo lo que es el estado de la materia. Muchas gracias por su atención y eso sería todo.